Lo de hoy no es un video más, es la reivindicación de un héroe nacional, carajo. ¿Qué tal? Megarna acá, laburando, ¿cómo les va? Si le preguntamos a cualquier persona cómo se llama esto, seguramente te digan el cosito de la pizza. Y si hacemos una leve investigación en Wikipedia, vamos a ver que se llama, en teoría, guardapizza. Y si vemos quién lo inventó, dice que lo hizo Carmela Vitale en New York. Pero, déjame decirte, querido amigo, amiga, que el cosito de la pizza es argentino, carajo. Te cuento. Años 70, Claudio Daniel Troglia, un joven que añoraba, buena palabra, con ser piloto comercial, descubrió que había algo que le molestaba un montón. Cada vez que pedía pizza, el queso mozzarella se le pegaba a la tapa. Y cabe aclarar algo, en esa época las pizzas eran mucho más grandes y venían en una caja de cartón bastante rara, como de un cartón medio reciclado que era muy sucio y muy blandito. Las pizzerías en teoría habían solucionado este problema con unos escarbadientes, ponían 3 escarbadientes en el medio de la pizza y de esa manera en teoría el queso no tocaba la tapa, pero eso era muy poco práctico porque el escarbadiente terminaba o atravesando, bastante obsceno el gesto, el escarbadiente terminaba atravesando esa tapa de un cartón muy blando o se terminaba incrustando en la pizza y el queso igualmente se terminaba pegando a la tapa y no solucionaba absolutamente nada. Y mientras Claudio hablaba con su novia y puteaba por estar raspando el queso mozzarella que se había pegado a la tapa, se le ocurrió una solución mágica. Fue corriendo a su estudio, se sentó en su escritorio, agarró un par de papeles y se puso a bocetar un pequeño diseño que se le había ocurrido. Cuando vio que pudo plasmar esa idea en un papel, se puso a investigar si nadie lo había inventado con anterioridad, porque básicamente si no sería una copia, y por lo tanto junto a su novia, hoy esposa, comenzaron a investigar y a leer cientos y cientos de libros para justamente comprobar esto. Finalmente, y después de un intenso tramiterío, el 28 de febrero de 1974, Claudio logró que le den la patente de su invento, el CEPI, separador de pizza. Te volé la cabeza, rey. ¿Qué vamos a hacer? Una vez patentado el invento, llegó la segunda etapa de todo este proceso, que era buscar a alguien que lo fabrique para poder venderlos. Y buscando, encontró al señor que lo iba a hacer. Y dato de color, ese señor que iba a fabricar los CEPI es el mismo que hacía los muñequitos de la revista Visiken. Probablemente la mayoría que esté viendo este video ni siquiera sepa qué es la revista Visiken. Maldita juventud. Y así es como finalmente nació el primer CEPI. Y después vino la parte más complicada de todo este proceso, que era vendérselo a los clientes, porque Claudio iba pizzería por pizzería y todos le decían lo mismo. ¿Para qué voy a gastar en esto si le pongo 3 escarbadientes y ya está solucionado? No está solucionado, señor. El queso se sigue pegando a la tapa. Comprá el CEPI. Hasta que finalmente Claudio logró convencer a su primer cliente, la pizzería Nápoles, ubicada en Corrientes y Serrano. Y se podría decir literalmente que esa pizzería fue la primera pizzería argentina en usar el cosito de la pizza. Perdón, el CEPI. Claudio hizo un par de cálculos y se dio cuenta de que todo esto era súper rentable. Más o menos se venden 1 millón de pizzas por mes solo en Buenos Aires. Un montón de pizza, por lo tanto, un montón de CEPIs. No sé si CEPIs es el plural correcto de CEPI. Por lo tanto, era básicamente un negocio redondo. Y así fue, al poco tiempo muchas pizzerías comenzaron a cambiar de opinión y comenzaron a comprarle estos CEPIs a Claudio. Pero ¿qué pasó? Hashtag Argentina, un país con buena gente. Empezaron a aparecer un montón de fabricantes clandestinos. Surgían personas que fabricaban y comercializaban los CEPIs, y Claudio, viendo que nadie respetaba los derechos de autor, decidió no renovar la patente de su invento y terminó pasando a dominio público, tema que ya hablamos en otro video, o en varios videos en realidad. Finalmente en el 85 Carmela Vitale lo patentó en Estados Unidos con el mismo diseño que el que tenía el de nuestro amigo Troglia. Y bueno, y ahí volvemos al principio de esta historia. Lo más loco de todo esto es que literalmente el CEPI dio la vuelta al mundo. Apareció en absolutamente todos lados, desde los Simpsons hasta la entrega de los Oscars. Y es más, hace relativamente poco la RAE, la Real Academia Española, lanzó una encuesta al mundo para que la gente decida el nombre del cosito de la pizza. Y déjame decirte, RAE querida, que el cosito de la pizza se llama CEPI. Así que chupame los dos huevos. Con el tiempo, Claudio probó con otros inventos y emprendimientos, como por ejemplo el cortador de manzanas, que es un pequeño artilugio que lo metes en la manzana y te separa por un lado las semillas y a la manzana te la corta en 4 cómodos gajos. O en los 80, por ejemplo, creó las primeras canchas de tenis privadas en Belgrano, porque hasta esa época, para jugar al tenis tenías que sí o sí ser socio de un club e ir totalmente vestido de blanco.
Hoy en día trabaja junto a su familia en un local de pizzas y hamburguesas en Tigre llamado Black and Roll, así que si andas por ahí cerca, ya sabes, podés ingresar, preguntar por Claudio y decirle: Claudio, gracias por inventar el cepi, maestro. Y esa es la historia del invento que nos ahorra la horrible tarea de estar raspando queso mozzarella de la tapa de la caja de la pizza. La historia del cosito de la pizza que ahora sabemos que se llama cepi. Hasta luego.